Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo podcast de Movimiento Aprendo, el número 18, el último, esperemos que sin Diego, que nos lo tenemos bastante ajetreado, con bastantes jaleos personales y ya nos contará cuando vuelva, que tenemos muchas ganas de tenerlo por aquí. Y vamos a hablar hoy de tres aspectos súper interesantes. El primero va a ser de recursos online para educación física. Y me voy a centrar más en plataformas interactivas, como es el caso de Genial y tal, que ahora comentaremos. Y Pepe se centrará más en aplicaciones dentro de lo que es el aula para reforzar esa competencia digital. Luego hablaremos de retos motrices, tanto de formas de evaluarlo como de motivar y como de llevarlo a la práctica con esa diversidad tan característica de nuestra asignatura. Y por último hablaremos de neurodidáctica, neuroeducación física, ya que Pepe ha ido ha hecho recientemente un curso, una formación de metodologías activas, se ha interesado bastante y vamos a rescatar lo que dijimos también la semana pasada de Irene Pellicer para darle también un poquito de practicidad y de aplicación práctica, como digo. Así que vamos a empezar. Pepe, si te parece, ¿tienes algo que decir? No, me parece genial. Los temas que has planteado son muy interesantes. Por una parte, el tema de las aplicaciones, que están muy demandadas y que la verdad es que hay que educar esa mirada hacia la educación digital, más allá de la irresponsabilidad que puedan tener los niños o los adultos, en tu caso de secundaria, de utilizar el móvil en exceso. Nosotros desde la área de educación física vamos a utilizarlo, una para crear contenido y otra para trabajar las cualidades físicas y diferentes aspectos directamente de educación física, pues a través de aplicaciones móviles. Entonces, si te parece, arrancamos con este primer tema. Sí, arrancamos y yo me voy a centrar más de cara al profesorado. Tú te encargarás más del alumnado, con lo que acabas de decir, y yo más de cara al profesorado de ver esa potencialidad de la era digital en la que vivimos y que tan importante es también sacarle partido, ¿no? Y me voy a centrar sobre todo en alguna cosa que en una plataforma que ya salió hace poco, que es la de Sandbox, que es un entorno digital colaborativo en la que hay propuestas y materiales creativos a través de diferentes aplicaciones y extensiones. Como muchos sabéis, dentro de esas aplicaciones pueden ser algunas como Canva, Edpuzzle, que es Edpuzzle, Geniali. Entonces, son aplicaciones que ya utilizamos en nuestro día a día o que hemos visto recursos de otras personas que lo utilizan. Y Sandbox es un poco ese entorno digital colaborativo en el que se juntan todas estas aplicaciones y los recursos o las propuestas que han hecho dos compañeros y que aparecen, como digo, en esta plataforma en la que podemos encontrar plantillas, podemos encontrar juegos interactivos, podemos encontrar itinerarios para hacer hilos conductores de alguna situación de aprendizaje, podemos encontrar formación incluso. Antes estaba echando un vistazo también a algunas cositas y he visto, por ejemplo, un Genial, una presentación de Guille Buedo, que lo has también comentado alguna vez en este podcast, que hablaba de cómo hacer una gamificación en educación física paso por paso. Luego también tenemos bancos de propuestas en diferentes materias, diferentes etapas. O sea, la verdad es que hay muchísimo material subido y con esta forma interactiva la verdad es que se hace muy ameno. Entonces yo me voy a centrar en concretamente Geniali, con tres recursos que bueno, tenía por aquí de hecho guardados en lo que es el marcador de Safari, del buscador de internet, y que me han ido muy bien en diferentes aspectos. Una para coger ideas, en otras para incluso llevarlo a la práctica, y en otras para tenerlos ahí como elemento de referencia para llevar, o sea, para buscar ideas o propuestas de cara a la programación. El primero que me voy a centrar es el Trivial Educación Física, que el autor es recursosef, @recursosef, y es un trivial que la verdad que está súper guay. A ver si podemos dejar alguna captura mientras estoy hablando para que podáis ir viendo, que se lo pasaré a Pepe, e incluso algún enlace para que lo veáis, que básicamente nos aconseja jugar en parejas y evidentemente aquí nos haría falta un dispositivo en el que podríamos utilizar el típico carrito de tablets que tenemos en todos los centros, y en algún día de lluvia o en algún momento en el que ya no tenemos tiempo para hacer una situación de aprendizaje, creo que es una actividad muy guay. ¿Por qué? Porque, bueno, por parejas, que es lo que nos suele aconsejar, ya que si la tablet es pequeñita, pues no podemos jugar ahí tantos. Lo que nos aparece es que dentro de lo que es la diapositiva general, ¿vale? Tenemos un tablero de trivial. Aquí hay unas fichas también que podemos mover para rellenar los quesitos, todo, que te digo, en la misma diapositiva. Y cuando vayamos consiguiendo esos quesitos, hay un dado también que nosotros damos al play dentro de ese dado y aparece, cuando pulsamos la pausa, el número que nos ha salido para seguir avanzando lo que es la casilla. Luego también aparece lo que son las cartas, que son los colores de lo que son los quesitos, que son condición física, deportes, hábitos saludables, expresión corporal, juegos y retos. Por ejemplo, en condición física nos da un link que va a YouTube, en el que hay una especie de vídeo de 15 segundos que va muy rápido y tú lo pausas. Cuando tú pasas el vídeo,
nos aparece la típica tarjeta de Trivial donde aparece un reto, una pregunta, ya sea motriz, ya sea de deportes, como he dicho, de juegos, de hábitos saludables, de lo que sea. Entonces tú si lo cumples, evidentemente, si caes dentro de un quesito, tendrías un quesito y si lo aciertas y no hay un quesito, pues sigues avanzando y sigues tirando. Entonces, por ejemplo, condición física, pues tendríamos aguantar haciendo la plancha con una mano. En hábitos saludables podría ser, por ejemplo, nombrar 3 hábitos por cada habitación de la casa: cama, cocina y comedor. En retos, caminar 10 metros con un rollo de papel en la cabeza sin que caiga. Pues este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar, como es el juego del Trivial, es llenar tu quesito. Entonces, como digo, lo dejaremos en la descripción. Espero que Pepe ya haya podido poner aquí la imagen para que se vea de forma visual, porque si lo explicas y no se ve es un poco de esto, pero la verdad que es muy intuitivo y muy fácil. Luego el siguiente recurso, y voy a ir más rápido, es el plan de entrenamiento también de Pablo Cañas Moya, que es una presentación que vi que es como una especie de hilo conductor que nos explica cómo hacer un plan de entrenamiento para un curso suyo de bachillerato. Entonces aquí él va pasando por partes, por diapositivas, en el que vemos cómo puedes analizar tu nivel de actividad física. También dedica diapositivas para una teoría muy básica de principios y métodos de entrenamiento con diferentes enlaces, el plan de trabajo que hay que hacer, los recursos que tenemos, la rúbrica para evaluar. Y entonces, más que una especie de banco donde está todo esto, es el formato que tiene, ¿no? O sea, el formato que tiene visual, el cómo tú vas avanzando en base a ese plan como un hilo conductor para ir desbloqueando según qué aspectos del trabajo. Como digo, aquí también te da mucho juego para poner enlaces que te llevan directamente a lo que te interesa de un Drive, de un YouTube, de un lo que sea, y también está muy bien. Entonces hay muchísimas presentaciones como esta, también con otras temáticas, con otras materias, en la que podemos utilizarlos como plantilla para hacer nosotros nuestro propio hilo, nuestra propia presentación de aquello que queremos ver. Y eso luego, si tú lo pones, por ejemplo, en un proyector al principio de la clase, es muy representativo antes de empezar, en qué momento estás, qué es lo que estás pidiendo o qué fases estás consiguiendo ya. Y por último, y no menos importante, es que en Genially también encontramos bancos de propuestas de todo tipo de materias, de todo tipo de incluso contenidos de los diferentes antiguos bloques de contenidos, que por ejemplo yo me quedo con una que es de eFísica Integral, @eFísicaIntegral, que lo podéis buscar, como digo, en la plataforma de Genially, o también una de Jorge QC, que es un Genially súper colaborativo en el que han colaborado un montonazo de docentes de diferentes etapas, de diferentes materias, y si nosotros vamos metiendo en la etapa que queremos, ya sea primaria, ya sea secundaria, ya sea la materia de educación física, la de geografía e historia, la que sea, nos lleva a una presentación con un montón de unidades didácticas, literalmente, de diferentes contenidos de los diferentes bloques que tenemos, ¿no? Pues condición física y salud, de actividades en el medio natural, de juegos y deportes, de expresión corporal, y está muy bien. Entonces, como este tipo de banco de propuestas, que también incluyen cosas como escape rooms, que también o breakouts, que es un tipo de formato que también va muy bien en este tipo de plataformas interactivas, podemos ver un montonazo de recursos que podemos llevar al aula y que si investigamos un poquito, de verdad que te atrapa. Vas viendo ahí como si fuera un Pinterest en el que vas viendo un montonazo de recursos y que, como digo, nos va a servir muchísimo para llevarlo a nuestra aula. Así que, Pepe, si quieres tú comentar ya el tema de las aplicaciones móviles. Eso es, muy bien. Pues mira, rescatando un poco lo que has comentado del tema del Genially y de las extensiones de Sandbox, yo, como he comentado otras veces, para tesis doctoral, que está basada en el entrenamiento de fuerza en niños combinada con la gamificación, lo que utilicé fue una de las bases de itinerarios, que es una de las extensiones de Sandbox, que lo que hacen es complementar la aplicación de Genially y llevarla a otro nivel. Como siempre digo, si Genially te permite hacer, vamos a decir, 10 o 20 funcionalidades, con las extensiones de Sandbox puedes hacer 100, 150 o 200, dependiendo de lo que te quieras complicar. Entonces, utilicé uno de estos itinerarios, que justamente es el de Guille Buedo, que le pedí también consejo para poderlo diseñar y me ayudó un montón. La verdad es que funcionó muy bien, ya lo he llevado a cabo con el alumnado de diferentes centros, aplicando ese entrenamiento de fuerza y a través de la aplicación gamificada en la que había superhéroes que ellos tenían que ir pasando diferentes pantallas en un pase de batalla y tenían que ir adquiriendo las partes del traje de superhéroe. Al final todo eso lo registré en la aplicación de Genially, pero gracias a las extensiones de Sandbox, que como he dicho son pequeñas funcionalidades que vas introduciendo en el Genially y al final lo que haces es hacer un Genially a tu manera y se puede hacer casi todo lo que te propones. Bueno, y rescatando un poco también lo que habías comentado de las aplicaciones más específicas de la materia de educación física,
he destacado 3 que he utilizado en diferentes centros en los que he estado para trabajar diferentes contenidos del área de educación física. El primero de todos es la aplicación, que será bastante conocida, igual incluso la tenéis descargada en vuestro teléfono móvil, que es la de My Real Food, que es la aplicación que desarrolló Carlos Ríos de Real Food junto con su equipo. Al final es una aplicación muy sencillita, con un diseño muy atractivo, que lo que te permite es tratar los hábitos nutricionales. Concretamente, tiene varias funcionalidades, pero las principales son escanear códigos de barra, que te saca la información nutricional de los diferentes productos, así como una valoración desde 0 hasta 10, una puntuación para que te puedas orientar un poco respecto a si es más saludable o menos saludable. Después también tiene un apartado en el cual aparecen los iconos de los diferentes supermercados, que es muy interesante, porque si tú estás habituado a comprar en un supermercado, puedes clicar en el icono del supermercado que tengas más cerca o el que más frecuentes y te orienta de diferentes productos saludables que a lo mejor tú no te habías dado cuenta que existen, pero que están ahí. Y después también tiene un apartado de recetas saludables, tipo smoothies, ensaladas, diferentes bowls, que también pueden servir al alumnado para, sobre todo el alumnado de secundaria, que a lo mejor ya ya no depende tanto de sus padres, ya hace sus elecciones a la hora de nutrirse y de seleccionar diferentes alimentos para comer. Entonces, lo que podemos hacer es, a través de esta aplicación, pues hacer una conciencia nutricional para aumentar ese conocimiento sobre los macronutrientes, sobre productos saludables, sobre el cocinado y la elaboración de recetas, para que al final vamos poco a poco mejorando tanto el almuerzo como la merienda, que suelen correr a cargo del alumnado, en este caso de secundaria, y poco a poco pues podemos ir educando esa mirada también hacia una vertiente más saludable. Entonces, My Real Food es una aplicación muy recomendable y también pues para vosotros, si estáis interesados en mejorar vuestros hábitos saludables, ¿por qué no? Podéis dar ese pequeño paso y a través de esta aplicación ir registrando esos pequeños logros. Después tenemos una aplicación que va más directa a la actividad física, que es la de geocaching. Esta también la utilicé junto con otro compañero mío en el cole de educación especial en el que estaba. Hicimos varios días rutas de senderismo por el entorno más cercano que teníamos, y uno de los días fui con un compañero. Cada uno de nosotros tenía un dispositivo móvil, porque para esta aplicación sí que hace falta tener conexión a internet y tener el GPS. Entonces hicimos 2 equipos, y lo que te permite esta actividad es encontrar diferentes tesoros que esconde la gente que participa, millones de personas en todo el mundo. Esconden sus propios objetos en diferentes puntos estratégicos dentro de la ciudad, pero también por el entorno natural, de modo que puedes buscar, previo a hacer esta salida, dónde se encuentran 1 o 2 tesoros que haya escondido otra gente. Entonces tú, con tu dispositivo móvil, tienes que ir orientándote, tienes que ir haciendo esa ruta hasta encontrar ese objeto. Y es muy, muy interesante, es muy motivador el momento en el que estás cerca, la flecha te señala que está muy cerca de ti, están los 10, 12 niños buscando a su alrededor, y al final uno de ellos está aquí, encuentra debajo de una piedra escondido un botecito, que es lo que suele ser. Un botecito, dentro tiene a lo mejor pues un juguete, una chuchería, algo, o una llave, aunque no habrá nada, que es un tesoro. Y también suele tener un papelito en el cual tú apuntas tu nombre como que has encontrado ese tesoro. Y lo interesante es o coger ese tesoro y dejar otro tuyo para la siguiente persona que lo encuentre, o volverlo a dejar el propio objeto que has encontrado y lo vuelves a dejar en el mismo sitio. También existe la posibilidad de registrar tu propio objeto, que es lo que hicimos nosotros. Preparamos con anterioridad nuestro propio tesoro, y después, en uno de los puntos de la ruta que no estaba muy cercano al otro objeto, dejamos nuestro objeto y lo registramos en la aplicación. Pero si queréis utilizar una aplicación similar, pero que se pueda llevar a cabo incluso dentro del propio centro escolar o por los alrededores, es una aplicación que se llama Munzee, ¿vale? Munzee, que al final es un juego en el cual el alumnado participa con sus tablets, o si son del instituto con su smartphone, y lo que consiste es en buscar y capturar los diferentes Munzees, ¿vale? A través de pues, la ciudad, el entorno, un parque o incluso dentro del propio centro escolar. Y esos Munzees básicamente son códigos QR que crea el propio profesor y que va escondiendo en diferentes puntos. Y al final se hace como una gincana. Los niños van capturando a través de fotografías esos códigos QR. No hace falta que tengan wifi, sino que una vez vuelven al centro educativo,
ya sí que al estar conectados con el wifi sí que se actualizan esos puntos y ya se ve un poco la clasificación para ver cuál de los grupos o cuál de los alumnos ha conseguido más puntos. Y ya finalmente, otra de las aplicaciones también muy interesantes que he utilizado, como bien has comentado, en días de lluvia para trabajar la anatomía y la fisionomía corporal, se llama Anatomía Atlas 3D. Que al final son diferentes modelos anatómicos en 3D del sistema musculoesquelético que al final lo que hacen es te representan en 3D una parte del cuerpo y tú la puedes mover, girar, la puedes ampliar y también te aporta algo de información para que tú conozcas esa parte del cuerpo y cómo se relaciona con el resto de sistemas. De modo que Anatomía Atlas 3D, hay varias aplicaciones de anatomía, pero si no se os había ocurrido, es muy interesante también para trabajar el sistema musculoesquelético y que los alumnos profundicen un poco más y además tienen una visión bastante realista y les puede interesar mucho al alumno. Muy bien, muy interesante, ¿eh? Me he apuntado ya ahí varias cositas y creo que también deberíamos dejar, ahora que lo digo, en la descripción el enlace a algunas de las aplicaciones que has dicho. De hecho, estaba dándole vueltas a sobre todo a la primera que has dicho, el geocaching, porque tenemos una salida ahora en mayo para hacer un poco de plugin por aquí por al lado del río y estaba pensando en ya hacer algún tesorito y dentro de ese tesoro alguna recompensa, pero también algo que lleve a la reflexión, ¿no? También con el tema del plugin, con el tema de los residuos y estaba dándole vueltas ahora mientras lo comentabas, así que muy, muy interesante. Si te parece, vamos al segundo punto, que es el de retos motrices, ya que, como sabemos, bueno, dentro de lo que es secundaria, educación física, tenemos una competencia específica que habla de resolver con éxito diferentes retos y situaciones motrices. Entonces, aquí siempre tenemos un poco ese reto, valga la redundancia, de intentar que todo el alumnado consiga, tenga experiencias positivas, como tanto dice Ángel Pérez Pollo en el estilo altitudinal, con diferentes progresiones, con diferentes metodologías que se adapten a la diversidad que tenemos en el aula, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar, le daré primero paso a Pepe, del tema pues, de la evaluación, de cómo lo hace él para evaluar el tema de retos motrices y luego yo de algunas herramientas que podemos utilizar para a lo mejor evaluar un poco esa parte más técnica o más difícil, ¿no?, de adaptarse al alumnado en diferentes deportes. Así que si te parece, Pepe. Sí, muy bien. Pues en este caso lo que yo hago, sobre todo al inicio de curso, es hacer una evaluación para primero, segundo, tercero y cuarto de primaria de lo que son las habilidades motrices básicas. También se puede hacer en quinto y sexto, sin embargo, en estos últimos me centro un poco más en lo que es condición física, fuerza, etcétera, pero también puede servir incluso para secundaria, aunque es verdad que está un poco adaptado más para el alumnado más pequeño. Para secundaria teníamos otro test que comentaré al final, que también resulta muy interesante para evaluar lo que son las habilidades motrices. En este caso, el test que voy a presentar se llama 3JS. Hay un artículo muy interesante que resume todo lo que voy a contar ahora mismo con imágenes muy claras, con una progresión, con una escala de una puntuación de 1 a 4 para cada una de las diferentes habilidades. Y es que al final lo que se pretende en este test 3JS es montar un circuito en el cual se evalúan las diferentes habilidades. Tenemos la evaluación del salto a través de 3 picas que el alumnado tiene que saltar con los 2 pies juntos. Después tenemos que hacer un salto y hacer un giro de 360 grados. Después nos acercamos a la parte de la portería y hacemos un lanzamiento con pelotas de tenis. Después hacemos un chut con una pelota de fútbol. Después vamos a unos conos y hacemos un zigzag botando la pelota de baloncesto. Después hacemos la conducción con una pelota de fútbol, de modo que al final estamos valorando todas y cada una de las habilidades motrices básicas. Y en este sentido tenemos una planilla para cada uno de nuestros alumnos y en este artículo que he comentado, que dejaremos abajo en la descripción, se ven muy claros los 4 niveles para cada una de las habilidades motrices, de modo que podemos organizar una tabla como la que dejaré en pantalla. Dejo la tabla que utilicé yo para mis alumnos y al final lo que tenemos es a un lado el nombre de los alumnos, arriba las diferentes habilidades motrices ordenadas en el mismo orden que aparecen en el test 3JS y 4 niveles. Podemos rellenarlas o podemos poner un numerito, de modo que al final nos sale la suma total de las habilidades y podemos hacer una regla de 3 para saber sobre 10 cuál sería la puntuación en habilidad motriz. Pero lo más interesante no es sacar esa puntuación sobre 10, sino observar, pues, sobre todo los puntos débiles del alumnado para ir poco a poco trabajándolos durante el curso escolar. Y lo que sería también interesante es en el segundo trimestre y sobre todo en el tercer trimestre, antes de terminar el curso, volver a realizar
este 3JS, de modo que al final vemos la progresión, vemos si hemos mejorado, hacemos ese feedback formativo y poco a poco pues también vamos orientando al alumnado en qué aspectos debe de mejorar y dónde debemos incidir más en nuestra programación. Y es un test muy sencillito, cada alumno a lo mejor tarda 1 minuto y medio o 2 minutos en realizarlo. Se puede hacer de 2 formas, o todo el alumnado hace las pruebas de forma individual, por ejemplo, todos hacen el salto, vale, después todos hacen el giro, después todos hacen el lanzamiento, o como lo hice yo en mi caso, tenía a 5 alumnos esperando, o sea, 4 alumnos esperando y 1 haciendo el circuito, y el resto de la clase, unos 12, 15, estaban haciendo el juego del balón prisionero, que es el más socorrido para estos casos, y en este sentido lo hacen, pasan al juego de balón prisionero y viene un alumno, de modo que siempre tenemos 4 alumnos esperando, pero como he dicho, es muy sencillito y además los que están esperando también están viendo cómo se realizan las diferentes partes del circuito. Lo dejaré también en pantalla porque si lo veis, de verdad que es muy sencillito, es muy fácil de registrar y realmente da una información muy valiosa para poco a poco ir adaptando la programación e ir trabajando las diferentes habilidades dependiendo de los puntos débiles y puntos fuertes del alumnado. Qué bueno. Y además que es un test que yo siempre orientaría, como tú dices, como una especie de evaluación inicial y a partir de aquí hacer la reflexión al alumnado que igual tenga una destreza más baja en diferentes habilidades, decirle que vas a intentar hacer mediante las situaciones de aprendizaje del curso, mejorar esas habilidades para que después esa persona se vea con más confianza y con más destreza, porque al final yo también creo que siempre hablamos de esta discriminación motriz. La persona que se identifica como una persona patosa, una persona que no tiene las habilidades motrices desarrolladas, por así decirlo, es una persona que tiende a la larga, cuando ya también es adulto o adulta, en pensar que sigue siendo una persona que no es capaz. Entonces creo que el ver esto como evaluación inicial y el trabajar con ellos para realizarlo al final del curso y volver a ver una mejora, creo que es clave, así que muy chulo. Yo voy a hablar más de algunos recursos para también trabajar y para evaluar estos retos motrices que pueden ser de diferentes deportes, de diferentes disciplinas, y me he centrado, por ejemplo, en varias cositas. El primero sería en carnet de habilidades, ¿vale? Aquí he cogido un ejemplo mío que trabajo en la situación de aprendizaje de bádminton y otro de Luis Aparicio, que justo lo mencionaba la semana pasada en los referentes de educación física, que se llama el carnet con vista, ¿vale? Que básicamente es un carnet que evalúa los retos motrices dentro de lo que es la comba, ¿no? Tanto a nivel individual, en tríos y en grupos más grandes. En el caso de bádminton, que si eso lo pondremos también en la descripción y te lo paso si quieres, que no pasaría nada, sí. En el que vemos que es, bueno, primero un certificado que se ha de llevar siempre en la carpeta todas las sesiones mientras estemos haciendo situación de aprendizaje, igual que el carnet con vista que luego hablaré, y a partir de aquí nosotros trabajamos, bueno, una serie de sesiones, esta práctica de los retos y que poco a poco han de intentar mostrarnos al docente a medida que pasan las sesiones, ¿no? En el caso del bádminton es una prueba que se supera con 5 puntos, pero que el alumnado solo puede realizar de 5 a 8 retos. Hay un total de unos 16 retos divididos en puntuaciones, es decir, para 0,75 puntos tenemos 4 retos, para 1 punto tenemos otros 4 retos, para 1,25 tenemos 4 retos más y para 1,5 puntos tenemos otros 4 retos, que evidentemente cada vez son más difíciles y que varían tanto a nivel individual, de parejas y de grupos de 4. Entonces, aquí lo que tiene que hacer el alumnado es ir practicando y luego decidir entre esos 5 o 8 retos de máximo para sacar esos 5 puntos para superar lo que es la prueba técnica de bádminton. Como por ejemplo, ¿no? O sea, pruebas de 1 punto, pues tenemos realizar 10 pases por parejas sentados los dos en el suelo, a una distancia de entre 3 a 5 metros. O tenemos por parejas, en 0,75 puntos, realizar 20 pases seguidos sin que caiga la pelota al suelo a una distancia de 5 metros. Bueno, tenemos diferentes ejemplos, entonces el alumnado tiene que ir practicando esos retos, tanto como digo, individual, por parejas y en grupos de 4, mínimo 1 en cada distribución, y a partir de ahí elegir esos retos, mostrármelo y yo sellarlo. Luego tendríamos, que estoy aquí mirándolo en la tablet, el carnet con vista que plantea Luis Aparicio y que está en su blog de docente con alma de patio, por si queréis buscarlo también podemos poner el enlace. Y básicamente aquí lo que hace también es eso, hace 18 retos dentro del nivel 1 que es individual, 17 retos en lo que es el nivel 2 cooperativo ya de parejas y tríos y el nivel 3 cooperativo de grupos de 5 y 6
que es ya, pues eso, retos con más personas, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, de todo, salto básico de pies alternativos, 10 repeticiones, en el cooperativo pues tenemos pareja, salto hombro con hombro, 5 repeticiones, en el de 4 o 5 personas, perdón, 5 o 6 personas tenemos entrar y salir de la comba de 1 en 1, en el lado malo, bueno, hay un montonazo de retos y que básicamente lo que tienen que hacer es ir practicando, que lo que hace es, que lo ponen al principio en las explicaciones de lo que es el certificado, lo que es el carnet, en el que él divide los grupos desde el principio de la situación de aprendizaje y van practicándolo en diferentes rincones de los diferentes grupos para que él pueda tener, supongo, más acceso a ver y ir sellando esos carnets, aquello que van consiguiendo los alumnos, porque si están todos desperdigados y en diferentes posiciones y tal, pues seguramente sea bastante difícil ir evaluando e ir sellando todos esos retos. Entonces aquí tendríamos uno de estas herramientas que he dicho. Luego ya pasando mucho más por encima, tendríamos otros que vemos mucho en tema de gamificaciones, como puedan ser las cartas, como puedan ser las insignias, como pueden ser, todos estos, como digo, estos elementos materiales que podemos dar al alumnado en diferentes contenidos. Por ejemplo, si estamos haciendo una sesión de aprendizaje de condición física y salud, si estamos haciendo un entrenamiento tipo Tabata o un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento cardiovascular, el que sea, como tú mismo haces, podemos poner un superhéroe a ese entrenamiento y si tú lo superas, con las condiciones que tú marcas, le das esa carta o esa insignia de ese superhéroe, por ejemplo, o cualquier cosa así. También podríamos tener, que también me lo he apuntado, como he hecho yo en la segunda evaluación con el proyecto del Camino de Santiago, una especie de pasaporte o compostelana, ¿no? En el que tú vas avanzando en la situación de aprendizaje con diferentes retos, con diferentes pruebas o diferentes tareas a realizar y tú mientras vas haciendo, tú vas como sellándolas para ver que se ha conseguido, tienes pues eso, al final de la situación de aprendizaje, X tareas o X pruebas superadas y eso se computa en una serie de puntos. Entonces eso, pues algunas ideas para trabajar todos estos retos motrices que muchas veces, según el curso, según la disciplina, según la modalidad, generan más o menos motivación entre unos y otros, así que bueno, creo que con eso hemos aportado bastantes ejemplos. A partir de aquí voy a decir ya, para que no se me olvide, la palabra, ¿vale? Muy bien, me la he apuntado aquí justo antes de pasar al tercer punto, que es Diego vuelve ya. Esa es la palabra. Eso es fundamental, que lo deje la gente en los comentarios, no solo para evidenciar que han escuchado todo el podcast, sino también para ver si se cumple, si nuestro deseo se hace realidad. Y tenemos a Diego próximamente aquí compartiendo este ratito con nosotros. Eso es. Que fuera de bromas, y como hemos dicho al principio del podcast, está ahora mismo con muchos proyectos, con sobre todo el tema de la formación, etcétera, y se le ha juntado varias semanas de muchísimo trabajo, que ya lo explicará de forma natural, y que está haciendo que Pepe y yo, como siempre decimos, estemos carrileando el podcast y que sigamos, como digo, compartiendo y aportándoos todo lo que queremos. Y nada, si te parece, vamos a ese tercer punto, que es el de la neuroeducación física. Y como he dicho antes, bueno, lo rescato que básicamente la semana pasada, hablando de referentes, de casualidad, yo mencioné a Irene Pellicer como una de estas referentes porque me abrió mucho los ojos a la hora de formarme y leer sobre todo aquello que tiene que ver con la neurodidáctica y luego más concretamente con la neuroeducación física, que básicamente, para aterrizarlo un poco, la neurodidáctica es lo que se basa básicamente en los conocimientos que se saben del funcionamiento del cerebro para plantear metodologías y estrategias que hagan que aprendan mejor, básicamente. Y neuroeducación física es, con todo eso que sabemos que el ejercicio físico y la actividad física nos da a nivel cerebral y lo que nos ayuda en procesos neuronales, como decíamos la semana pasada, cómo eso se transfiere a un mejor rendimiento cognitivo, a unas mejores emociones, a un mejor estado de ánimo, etc. Entonces, Pepe me comentaba el otro día que había hecho una clase de formación de metodologías activas para un cole, si no me equivoco, y sí. Básicamente pues había investigado bastante más el tema de la neurociencia, neurodidáctica y tal, y me dijo de hablar un poco del tema, y así que lo hemos traído al podcast, y si quieres te doy paso para comentar un poco lo que investigaste. Genial, muy bien. Pues a ver, te comento, estuve ayer mismo, explicando en un cole, dando una formación sobre metodologías activas, en las cuales consta de 5 días. El primero de todos hablamos de lo que es la neurociencia o neuroeducación y la gestión de aula como base fundamental para poder concebir lo que son las metodologías activas, como son aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje de servicio, gamificación, etcétera, que son los puntos que trataremos en las siguientes sesiones. Sin embargo, para este primer punto que hablamos de neurociencia, como bien has comentado, neuro significa cerebro, neurodidáctica, mejor dicho, neuro significa cerebro y didáctica pues son
todas las propuestas pedagógicas para mejorar el aprendizaje en el aula. Entonces, planteé la pregunta de cómo aprende el cerebro, que es uno de los títulos, bueno, realmente es cómo aprendemos, que es uno de los títulos del libro de Héctor Ruiz, que habla sobre neurodidáctica. Es un libro muy directo, muy sencillo de leer. Es verdad que es muy completo en cuanto a neurodidáctica, pero de ese libro y apoyándome en otros muchos, el de John Hattie, el de Marcos Vázquez, también es fundamental de saludable mente para conocer cómo funciona el cerebro y cómo podemos mejorar las distintas capacidades. Entonces, de todo esto, pues empecé con la primera parte de la formación hablando de neurodidáctica. Hablamos de la capacidad del cerebro para memorizar, de la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo, cómo despertar esos conocimientos previos en el alumnado. Podemos utilizar en educación física habilidades previas que les recuerden a nuevas habilidades con nuevos juegos que vamos a plantear para crear esos anclajes que se producen en el cerebro, ya que nosotros aprendemos por asociación. La memoria funciona de modo que cuando nos presentan un concepto nuevo lo relacionamos con alguno que ya tenemos en el cerebro, de modo que es muy interesante también trabajar esos conocimientos previos y que realmente el aprendizaje sea progresivo. Después también hablamos de las funciones ejecutivas, ¿no? de esa memoria de trabajo, de la capacidad atencional, de cómo potenciarla a través de los centros de interés del alumnado, de la reducción de estímulos. También hablamos de lo que es el autocontrol, de esa inhibición de impulsos, de esa gestión emocional necesaria para mejorar ese neocórtex, ¿no? que conlleva el desarrollo de las funciones ejecutivas. Y después también hablamos del tema motivacional, explicamos también la importancia de la evocación, ya que no era específico de educación física, sino que era de materias generalistas, de modo que la evocación juega un papel fundamental a la hora de aprender. En el caso de la educación física, evocación supondría poner en práctica todos esos conceptos que aprendemos. Si estamos hablando de conocimientos, como estábamos diciendo anteriormente, teóricos, de temas nutricionales, que el alumno sea capaz de explicarlo con diferentes detalles. Si estamos pasando más al plano motriz, que el alumno sea capaz de reproducir los gestos técnicos con una precisión lo más alta posible. Si estamos hablando de la dimensión social o de la comunicación oral, pues que el alumno a través de la evocación sea capaz de explicar sus ideas de la forma más precisa posible. Después también hablamos de la dimensión social del aprendizaje, ya que obviamente el aprendizaje cooperativo es de los que más evidencia tienen, ¿no? Los estudios de Johnson & Johnson nos dicen que el aprendizaje cooperativo al final favorece lo que es la retención de los contenidos debido al compartir aquello que aprendemos, esa dimensión social que no solo implica una carga cognitiva para aprender los contenidos, sino que se establece una relación emocional con los miembros del grupo y esa emoción implica un mayor aprendizaje. Después también hablamos de lo que es el feedback, de cómo dar un feedback adecuado al alumnado, que se centre directamente en la tarea y no en las habilidades. En este sentido, también para la educación física funciona muy bien si un alumno realiza muy bien un gesto técnico, no decirle directamente qué bueno eres, porque eso solo hace que aumentar su ego y no se basa directamente en el aspecto técnico, que es el que ha hecho realmente, sino podemos decir qué bien has chutado la pelota, qué bien has situado el pie debajo de la pelota para que se levante, de modo que no solo estamos haciendo un feedback a ese propio alumno, sino que el resto también es consciente de cómo se hace una buena acción. Y también, en el caso contrario, si queremos que el alumno mejore, en vez de decirle no lo estás haciendo bien o qué mal se te da hacer tal cosa, lo que debemos de hacer es centrarnos el feedback en la tarea y realmente explicarle qué es concretamente lo que está haciendo mal y sobre todo los pasos a seguir para mejorar. Y también hablamos de lo que es el modelo de sesión neurodidáctica, que en este caso pues estructurar la sesión en diferentes puntos para promover el aprendizaje debido al corto periodo atencional que tiene el alumnado, pues ir saltando de actividades y realizar una primera dinámica muy fuerte para captar la atención. Después también rescatar esos conocimientos previos de las sesiones anteriores para comenzar a poner en funcionamiento el cerebro. También nos puede ser muy útil en educación física para no empezar directamente jugando, sino que hagan ese trabajo mental de recordar qué es lo que han hecho en las sesiones anteriores. Después empezamos captando la atención, despertando el asombro del alumnado con una dinámica atencional. Después podemos explicar nosotros, pasamos a actividades que pueden ser individuales o grupales y después siempre cerramos con un momento de feedback o un momento de evaluación que es muy interesante, como hemos comentado aquí,
muchas veces el ticket de salida, el exit ticket, en el cual en un pequeño papelito el alumno, o simplemente levantando la mano, debe de reflexionar sobre algo que le ha parecido interesante, algo que le ha parecido difícil, algo que le ha gustado de la sesión. De modo que así cerramos la sesión de una forma armónica. Y si te parece, me meto de lleno en explicar más específicamente la parte de neurociencia que existe alrededor de la educación física, porque tenemos que empoderar nuestra asignatura, debemos de reforzarla. Existen numerosos estudios que demuestran los beneficios del movimiento en lo que es el aprendizaje y en la mejora de la capacidad cognitiva. Entonces, ¿por qué no? Tanto para sentirnos empoderados, para transmitirlo a los alumnos, para propiciar diferentes situaciones o incluso para defender nuestra asignatura en las oposiciones, podemos utilizar esta parte de la neuroeducación física con diferentes estudios que realmente avalan esa importancia de la práctica motriz para el desarrollo cerebral. Entonces, en este sentido, lo primero que debemos de saber es que el ejercicio, o sea, no implica únicamente una actividad física. No, el ejercicio no es un solo movimiento, sino que requiere mucha capacidad cognitiva, requiere que pongamos en marcha muchos sistemas cerebrales, muchas partes, para asumir la gran cantidad de información sensorial que tenemos alrededor y después interpretarla y coordinar la acción motriz de diferentes músculos y huesos. De modo que no solo ejercicio va ligado a actividad física y a movimiento corporal, sino que previo tiene un proceso cognitivo bastante complejo. Entonces hay varios estudios que nos refuerzan el papel fundamental de este ejercicio en el aprendizaje, en la atención, en la memoria y también, como estaba comentando Paolo, que después nos explicará de una forma más concreta, en las emociones del alumnado. El primer estudio que os quería presentar es uno de Hillman y colaboradores, que lo hemos nombrado muchas veces, en el cual se demostró que el ejercicio moderado mejoraba la atención del alumnado. Lo que se hizo es poner a una serie de alumnos a correr en una cinta durante unos minutos previamente a realizar unos test cognitivos. Y al final lo que se demostró es que el alumnado que hizo este movimiento en la cinta, comparado con aquellos que no lo hicieron, tenían pues mucho mejor resultado en los test cognitivos y en diferentes actividades de funciones ejecutivas, incluidas también juegos matemáticos y de lectura, más allá de los que no hicieron esa actividad. Seguro que os suena una imagen que voy a dejar aquí en pantalla, que es cómo de activado está el cerebro tras estar sentado únicamente, sin ningún estímulo y sin ningún tipo de movimiento, comparado con el cerebro, cómo se activa, cómo se pone esa zona de color rojo, cómo se van poniendo en marcha los diferentes sistemas dentro del cerebro después de caminar 20 minutos. Entonces, esta comparativa también nos puede dar una respuesta a por qué los resultados en los tests son mucho más enriquecidos una vez se ha hecho actividad física anteriormente. Y esto básicamente, a grosso modo, es porque al movernos, al realizar actividad física, lo que hacemos es producir la oxigenación del cuerpo y el cerebro obviamente no está separado del cuerpo. Hacemos una oxigenación cerebral, lo que hacemos es mejorar la angiogénesis, ¿no? Que al final es la creación de nuevas neuronas, se mejora el funcionamiento en general gracias a ese riego sanguíneo, de modo que no es baladí el decir que la gente que practica actividad física pueda tener mejores resultados, en este caso resultados académicos o de funciones ejecutivas. Después también hay otro estudio que se hizo en más de 1 millón de jóvenes suecos, un estudio longitudinal, ¿no? Que se siguió a los participantes durante más de 20 años y se demostró que la mejor condición física, ¿no? Debido al nivel de resistencia aeróbica que tenían en cierto momento durante la adolescencia, lo que hizo es predecir la capacidad intelectual futura, los logros académicos y unos mejores empleos, que en general se resume en una mejor calidad de vida. De modo que también pues, potenciar estos niveles de actividad física y empoderar nuestra asignatura también será fundamental para transmitir esa pasión a nuestro alumnado, que se adhiera a la práctica diaria de actividad física y, pues, si tenemos esa suerte, en un futuro serán personas con mejor calidad de vida. Al final, esto se produce, como estaba comentando, por una mayor oxigenación del cerebro, pero también, si nos ponemos en aspectos un poco más concretos, gracias al
a la proliferación de sustancias como el BDNF, que al final lo que mejora, como he dicho, es la neurogénesis, que es la producción de nuevas neuronas, la neuroplasticidad, la mejora o el agrandamiento del hipocampo, que es el espacio donde registramos la memoria a largo plazo. Y al final lo que hacemos a través de la actividad física es generar un contexto hormonal que está más predispuesto al aprendizaje. Se segregan también, obviamente, diferentes hormonas que conocemos, hormonas de la felicidad, como la dopamina, las endorfinas, la serotonina, e incluso también tiene una mejora la actividad física en la salud social debido a la producción de oxitocina, ¿no? Entonces, hacer ejercicio por parejas o en grupo, al final está segregando diferentes hormonas, como he comentado. La más interesante aquí es la oxitocina, que al final es la que nos ayuda a empatizar, a captar la intencionalidad de los demás, a reconocer el estado emocional incluso, gracias también a esas neuronas espejo y a toda esa capacidad del cerebro de interpretar las emociones. Y ya para cerrar, si os parece, voy a lanzar 2 propuestas antes de que Paolo pase a explicar más concretamente lo que tiene Irene Pellicer que decirnos en este sentido, que ella es una experta. Yo pues me estoy formando en este campo, me apasiona y ahora pues estoy empezando a formar a otros docentes para que lo puedan aplicar en el aula. En este sentido, os animo a todos a practicar los descansos activos, obviamente, desde el área de educación física, amparados en la disposición adicional 46 de la LOMLOE, que nos avala para proponer al centro diferentes actividades que luchen contra el sedentarismo, ¿no? Y a favor de los hábitos saludables. Estos descansos activos se pueden proponer para que se lleven a cabo por los tutores o por los docentes de otras asignaturas para romper esos tiempos de actitud sedentaria, de estar mucho rato o muchas horas sentado en el pupitre, mediante, como he dicho, esos descansos activos que no dejan de ser pequeñas actividades, pequeños juegos de medio minuto, 1 minuto, en el cual el alumnado tiene que moverse y romper ese estatismo. Por ejemplo, pues levantando las rodillas, haciendo movilidad de brazos, haciendo sentadillas, sentándose y levantándose de la silla. No hace falta mucho más. Con eso ya producimos, por una parte, rompemos el estar sentado en el pupitre y también ayudamos a oxigenar lo que es el cuerpo y el cerebro. Y finalmente, otra propuesta que también me gustaría comentar, que ya hemos dicho varias veces en el podcast, es el de la milla diaria. Una milla es 1,6 kilómetros y hay un proyecto que se llama básicamente así, la milla diaria, que va registrando al alumnado animándole para que todos los días realice mínimo 1,6 kilómetros. Esto al final son unos 15 minutos que el alumno está andando, se puede hacer también en bicicleta o incluso si alguno se atreve lo pueden hacer nadando y al final se va registrando si el alumno lo cumple o no. Pero es que otra de las propuestas, más allá de que el alumno pueda acudir al centro andando o que pueda irse andando o que haga esta actividad por las tardes junto con los familiares o compañeros o amigos, etcétera, lo que se podría proponer en el centro escolar sería que los primeros 15 minutos de la primera sesión durante todos los días se dedique, junto con el tutor o con el docente que esté en ese momento, a realizar una milla por los alrededores del centro. De modo que al final estamos dedicando 12-15 minutos a oxigenar el cuerpo, a practicar estas relaciones sociales, a darle importancia a lo que es la salud y la actividad física, de modo que, como estamos diciendo, empoderamos la vida saludable y al final esto tiene todos los beneficios que hemos explicado anteriormente gracias a los estudios de neurociencia que se llevan realizando en los últimos años. Así que, Paolo, espero que te haya gustado toda la explicación que acabo de dar y que nos ilumines con todo aquello que nos aporta Irene Pellicer en este sentido. Sí, a ver, quería rescatar varias cosas que has dicho, o sea, no te quería cortar porque ha habido varias cosas que, bueno, estaba así apuntando para que no se me olvidara, pero, a ver, cuando Pepe nos habla de todo esto, lo que tiene que hacernos ver es que precisamente lo que es la neuroeducación física ya para mí debería ser un pilar metodológico. Yo, si ahora tuviese que opositar y tuviese que hablar desde mis pilares, ¿no? Desde mis creencias, mi identidad docente, antes de empezar con esa programación, es sin duda esto. Esto para mí es lo más importante, porque hablamos no solamente de que el ejercicio físico mejora todas las dimensiones de la salud, sino que también nos hace tener mejor atención, mejor aprendizaje y luego encima tiene una relación directa con el tema emocional. Otra cosa de las cuales, o sea, que está muy presente en lo que es la LOMLOE. Entonces, a ver, por eso yo también soy muy pesado y es la realidad, pero deberíamos ser personas que estamos en constante formación y curiosidad con el tema de la divulgación de la salud. Todo esto que ha comentado Pepe, a ver, yo también lo he leído un montón a través de, pues sobre todo, ¿no? Marcos Vázquez, Pedro Vivar, bueno, de Macro Wizard. O sea, tenemos
un montonazo de autores y divulgadores de salud, tanto a nivel de educación como a nivel de entrenamiento, como a nivel de nutrición, como a nivel de, pues eso, a nivel mental, y que nosotros pues vamos siempre impregnándonos de todos ellos. Y por eso lo tenemos tan presente y sabemos que el hábito del ejercicio o de la actividad física es, vamos, indiscutible. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que empaparnos para luego al alumnado hacerles ver esto a través de situaciones de aprendizaje, a través de investigaciones, a través de propuestas que nosotros, como la que voy a decir ahora justo después de Irene Pellicer, que nos plantea 5 momentos en las sesiones, para que a través de estos momentos en los que se despierta una emoción, se despierta una atención, se despierta un movimiento, una liberación energética, un momento de quietud, un momento de valorar las emociones que han aparecido durante la sesión, de los conflictos, es lo que debe hacernos ver de la importancia de nuestra materia, básicamente. Y al final nosotros, que sí que, bueno, todos los que entrenamos, ¿no?, los que nos escuchan, nosotros mismos, los que hacemos ejercicio, sabemos que no hace falta estudios, no hace falta literalmente estudios para saber que el ejercicio físico, cuando lo haces o tienes una cierta actividad física diaria, vas a ser más creativo. A mí se me ocurren las mejores ideas y las mejores reflexiones cuando estoy caminando. O sea, eso es así. La serendipia que comentamos en el podcast anterior. Exacto. Los peripatéticos, que eran de esa escuela aristotélica que se basaba literalmente en esto, en filosofar mientras caminaban. Andando, eso es. Sí. Bueno, Obama, muchísimas personas de referencia tienen las reuniones caminando, por esto mismo. Entonces, la actividad física ya despierta el cerebro, esto es una realidad. La segunda es que nos mejora el estado de ánimo, es que es evidente. Y a nivel hormonal hace que nos mejore el estado de ánimo. Y luego encima sabemos que a nivel conjunto hace que aprendamos mejor, que estudiemos mejor, que tengamos más atención. Entonces, no se me ocurre más argumentos para hacer ver al Estado, a Consellería en nuestro caso, a quien sea, de que suban las horas o de que planteen propuestas para mejorar este tiempo de educación física a la semana. De hecho, justo hoy, mi directora, ahora que viene al pelo, me ha pasado un correo de un curso que programa el INTEF, ¿vale?, que lo va a hacer el INTEF, que es Escoles Saludables, que es básicamente transformar las escuelas en ambientes y en entornos saludables, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es seguramente darle un ojo a este curso y hacerlo, porque me parece una propuesta muy, muy buena y creo que deberíamos ir hacia ahí. Ahora bien, también dice Pepe, esto es lo que nos dice la disposición la 46, ¿no? Sí. Entonces, esto está muy bien, nos lo dicen en todos los sitios, pero realmente no nos están dando recursos ni el entorno como para que esto se lleve a cabo. Entonces, esta crítica también la podemos hacer con cierta distancia al tribunal en la oposición. Entonces, esto es así, ¿vale? Dicho todo esto, esta reflexión... Dime. Paolo, si te parece, me acaba de venir a la mente con todo esto que has estado comentando, de que desde las altas esferas, ¿no?, deberían de lanzar propuestas a los centros educativos para aumentar las horas de educación física, para establecer, como he dicho, estos descansos activos, que realmente desde el Ministerio de Salud, creo que hay una iniciativa que se llama Dame 10, que te propone diferentes ejercicios de 5 o 10 minutos, muy similares a los descansos activos que he comentado anteriormente y que se pueden introducir. Pero es que además me ha venido a la mente una propuesta que yo llevaba a cabo en el Centro de Educación Especial. Realmente lo hacían todos y cada uno de los tutores a la primera hora cuando llegaban los niños de casa, que esto sí que, más allá de la mía diaria, que a lo mejor esos 15 minutos es un poco irreal, aunque nos gustaría que fuera prioritario, pero sí que es un poco más irreal que se lleve a cabo en los centros educativos. Sí que hay una propuesta que se llama Brain Gym, no sé si lo has escuchado, Brain, al final es cerebro, y Gym, el gimnasio. El Brain Gym básicamente son ejercicios, ¿no?, muy sencillitos y muy agradables de realizar, que es como una gimnasia cerebral que directamente lo que hace es trabajar la percepción corporal, la lateralidad, pues a través de diferentes ejercicios, por ejemplo, tocarse la rodilla con la mano contraria, tocarse la cabeza y pasarse la mano por la barriga. Hay como una progresión, hay como una tablilla muy sencillita con diferentes ejercicios progresivos que el alumno puede hacer los primeros 5 minutos durante todos los días antes de comenzar la primera sesión. Y este Brain Gym también tiene estudios, obviamente, que avalan, como hemos comentado anteriormente, que mejora la capacidad de concentración, la comprensión lectora, la capacidad de memorizar diferentes conceptos, de modo que, por si no lo habíais escuchado, me ha venido ahora a la mente que lo realizamos todos y cada uno de los días en el Centro de Educación Especial. Una vez bajaban los niños del autobús, llegaban a clase, dejaban las chaquetas, hacíamos esos primeros 5 minutos de Brain Gym y realmente el alumnado se ponía en círculo, uno dirigía lo que son las actividades y los demás las seguían. Creo que seleccionábamos 3 ejercicios, los hacíamos durante 15-20 segundos cada uno y en 2-3 minutos
estaba toda la actividad realizada, los alumnos volvían cada uno a su posición, dependiendo de si íbamos a hacer una actividad grupal, individual, si tenía educación física, lo que fuera, pero esos primeros minutillos los dedicábamos, como he dicho, a hacer el brain gym. Qué bueno, qué bueno. Es que al final los centros son los que tienen que adoptar esta actitud para hacer los centros un lugar donde haya más actividad física, porque si es con las horas que nos dan, evidentemente, pues, o con las propuestas que venimos viendo en la educación tradicional, evidentemente se queda bastante corto, eso lo sabemos todos. Entonces, con estas propuestas, con este curso que a lo mejor ahora haré, que si lo hago lo comentaré por aquí, debemos ir cambiando un poco esta mentalidad por todos estos beneficios que son, vamos, innegables. Entonces, en línea de todo esto, como decía Pepe, la semana pasada también comentaba que una de las cosas que aprendí de Irene Pellicer son estos 5 momentos que debe tener una sesión para asegurarnos un poco de esa transición emocional del alumnado que viene de las aulas sentado a cómo viene nuestra materia y cómo nosotros podemos aprovechar todo eso, no solamente para dar cabida a esa energía que tiene que salir a nivel físico, sino también a nivel emocional y cómo se regula todo esto, ¿no? Ella utiliza el Mood Meter antes y después de las sesiones en sus diferentes intervenciones e investigaciones, pero básicamente estos 5 momentos son el de dinámica atencional, que justo lo has comentado tú antes, y que básicamente sería pues un juego que genere una atención que sea muy fácil, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de soltarlos en lo que sería un gimnasio o una pista y decir que, bueno, que vayan corriendo al trote o caminando, como queramos, y que nosotros, al decir una operación matemática, ellos tengan que agruparse en base al resultado de esa operación, ¿no? Pues esto es una actividad de inicio que rompe y que genera esa tensión. A partir de aquí hablaríamos de una dinámica de liberación energética, donde ya se ve un juego o una actividad con más demanda física y que podría ser pues de persecución, de cuerpo a cuerpo, el típico de que juntamos los 2 pies y tenemos que intentar tocar la rodilla de la pierna de atrás, tocarnos la espalda, intentar girar a una persona que está boca abajo en el suelo. Bueno, este tipo de actividades con más demanda física y que también, como digo, liberen a nivel energético. Luego ya tendríamos la parte principal, que sería esa dinámica de movimiento, que es esa actividad que está dentro de nuestra situación de aprendizaje. Obviamente, las actividades que he dicho antes se podrían adaptar un poco a lo que estemos dando, de una forma pues, en la que vemos esa progresión de demanda cognitiva y física y que no entramos directamente en el clásico de la movilidad articular o de calentamiento, sino que ya entramos desde esta perspectiva. Y también, no lo he dicho, pero también al principio de todo, pues una serie de preguntas de como tú has dicho antes, ¿no? Que hicimos la sesión anterior, cómo os encontráis, cómo sentisteis la sesión anterior, no sé cuántos, pues ese tipo de preguntas también se pueden hacer al principio, ¿no? Y luego dentro de la dinámica de atención, o sea, de movimiento que diga, aquí tendríamos, como digo, esa parte principal con más reglas o con más, vamos a decirlo, contenido dentro de nuestra sesión, ¿vale? Ya, por ejemplo, si estamos dando el rugby, por ejemplo, pues un juego que plantee esa progresión de reglas en el que empezamos con el típico juego de 10 pases, que luego no hay que hacer ningún tipo de ensayo, pero luego estos 10 pases se reducen a 5 y tienen que hacer ensayo en cualquier fondo. Y luego tienen que hacerlo únicamente en un fondo. Entonces, progresión, bueno, con estas reglas, con esta progresión, pues bueno, se va viendo esta transición y esta progresión. O, por ejemplo, no sé, se me ocurre, antes decías que la emoción, o sea, muchas veces el aprendizaje va ligada a la emoción, no va ligada a la vivencia. Entonces, a mí también se me ha ocurrido antes que yo, por ejemplo, intenté, que lo expliqué en un vídeo que subimos al canal de YouTube, que intenté hablar de una cosa muy teórica, como es la etiqueta nutricional, con una actividad física como es pues, los relevos, ¿no? En el que yo dejaba una etiqueta detrás de cada cono y por relevos tenían que ir al cono que les pertenecía, o sea, luego quitar esa etiqueta nutricional, volver a lo que es la fila y cuando todos los de la fila tenían esa etiqueta nutricional, sumar un valor que yo les decía previamente, pues fuera el azúcar, fuera los carbohidratos, fuera lo que fuera, y en base a eso darme un resultado que yo luego pues tenía que decir si era verdad o no y en base a eso ganaba. Entonces ahí lo que tú estamos viendo es, o sea, tengo una emoción, tengo una vivencia, tengo un material y en base a eso luego, después de una reflexión, yo creo que se suele quedar más que a lo mejor luego si estuviésemos pues, de una forma mucho más tradicional en la que decimos, pues esto es aquello. Entonces, bueno, también es importante saber el potencial que tiene educación física a nivel motriz y con todo lo que hemos comentado hace poco para ese aprendizaje, ¿no? Y ya por último tendríamos que son dos momentos, pero bueno, los juntan en el estudio y también los juntaría por tema de tiempo, que es el tema de la dinámica de sensopercepción y quietud, que básicamente es una vuelta a la calma, pero que sí que nos habla más desde la perspectiva de respiraciones, nos habla más desde la perspectiva de ese escáner corporal, a lo mejor, ¿no? De tumbarnos, de sentir un poco el cuerpo, de hacer 3 respiraciones profundas, o inhalar en una serie de segundos, aguantar otros y luego soltar poco a poco. Entonces, de esta forma también volvemos a ese estado un poco más basal, ¿no? Para volver a lo que sería el aula. Aquí, evidentemente, va a depender muchísimo de lo que hayamos hecho durante la sesión, del tiempo que nos dé, de muchas cosas para que se pueda aplicar o no, pero también es interesante, ¿no? Todo este tema de las respiraciones, de meterlo de una forma más transversal
y eso. Y eso sería un poco todo. Si tienes que añadir algo, Pepe, me dices, y si no, pues cerramos aquí. Nada más, quería comentar también, cuando estás hablando de esas actividades de calentamiento, vamos a decir, esos juegos de pillar, esos movimientos explosivos que al final lo que hacen es poner en funcionamiento todo el cuerpo y el sistema cerebral. En este sentido, Marcos Vázquez nos comenta que el caminar es una actividad esencial para el ser humano, ya que es innato en nosotros el hecho de movernos para conseguir el alimento, pero no es suficiente ni para mejorar nuestro estado físico ni para mejorar nuestra capacidad cognitiva a los niveles que hemos comentado anteriormente. Entonces, lo que propone es que hagamos actividades que superen ese 50% mínimo de intensidad, ¿no? Entre el 50 y el 90, que es donde se suelen mover los niños cuando realizan los diferentes juegos, juegos reglados, vamos a decir. Si hacemos juegos de andar, obviamente, o damos un paseo, estaríamos por debajo, pero cuando hacemos esos juegos del pilla-pilla, esas actividades más explosivas, sí que estamos potenciando todos estos beneficios que hemos nombrado anteriormente. Y después también quería comentar que siempre que tengamos la oportunidad, siempre salgamos fuera del centro educativo y busquemos un espacio natural o similar, recreado, como puede ser un parque o un lugar del centro educativo que tenga algo similar a un entorno natural, para buscar ese entorno enriquecido que promueva también diferentes aspectos sensoriales, que al final lo que estamos haciendo es no trabajar en un espacio que conocemos, sino con diferentes irregularidades del terreno, con diferentes objetos, árboles, bancos, etcétera, que al final lo que hacen es aumentar nuestra capacidad de concentración y que realmente estemos pendientes de diferentes estímulos, pero que nos enriquecen también a nivel de desarrollo mental. Entonces, más allá de eso, también los beneficios que conlleva el estar en un entorno físico natural, ¿no? Porque también existen como productos volátiles, ¿no? Que genera la naturaleza, los árboles y tal, que los respiramos y nos hacen estar más calmados, nos mejoran el estado de ánimo, nos liberan de tensión, etcétera. Entonces, todo eso también sería muy interesante, y buscar esas actividades en el medio natural también es un punto a favor para empoderar nuestra asignatura, que nos permite esa actividad al aire libre y potenciar, como hemos dicho, esa educación física para que llegue a cuantos más niños mejor, cuantas más minutos de actividad física mejor, cuanto más actividad al aire libre mejor, y al final pues nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirla en el centro educativo. Sin duda, si dependiera de nosotros, ¿no? Esa configuración tanto del horario, del entorno, de actividades, etcétera, incluso del tiempo con ellos, porque hay veces que a lo mejor sesiones de 50 minutos pues no se puede hacer esto, pero si te dan una sesión de 2 horas y te dan un espacio, ya sea de una instalación municipal o a un entorno verde que tengas cercano, sin duda haríamos más propuestas de estas. El problema es el que hemos dicho antes, ¿no? Que nos dicen que hay que favorecer todo esto, los hábitos saludables, pero nos dan las horas que nos dan los recursos que nos dan. Pero bueno, al final es esto, es intentar saber la importancia y el potencial que tiene el movimiento, el ejercicio físico, nuestra materia, acompañarlo de emociones, acompañarlo de metodologías activas, que es lo que la neuroeducación física y la neurodidáctica nos está diciendo que es el camino, ¿no?, a seguir en los próximos años. Así que estaremos atentos e iremos compartiendo experiencias al respecto, profesionales referentes, para ir calando este mensaje. Así que nada, Pepe, si te parece lo dejamos aquí. Esperemos que la semana que viene sea con Diego. Ya sabéis, Diego vuelve ya en los comentarios. Eso es. Y nada, si tienes que decir algo, decimos y nos despedimos ya si quieres. Nada, he estado muy a gusto y los 3 temas que hemos tratado me parecen fundamentales. Como he dicho, tanto si eres docente de educación física como si estás opositando, seguro que puedes rescatar alguna propuesta que haya resonado en tu conciencia de una forma que te haya llamado la atención. Hemos hablado de diferentes aplicaciones que podemos utilizar tanto para potenciar lo que es el uso digital como para mejorar el conocimiento de diferentes conceptos del área de educación física. También interesante lo que has comentado de las habilidades motrices, de cómo trabajarlas en el aula a través de esas propuestas y de esas recompensas que habías comentado. Y finalmente, que estoy muy metido con el tema de la neurodidáctica. De hecho, voy a enseñar la cantidad de libros que tengo. Ya que estamos fuera de tiempo, voy a enseñar la cantidad de libros que tengo y de los cuales me he empapado para hacer la formación. Tengo este del cerebro del niño, el de cómo aprendemos de Héctor Ruiz. Este es fundamental también para la bibliografía de las oposiciones, y hablar de neurociencia o de neurodidáctica es muy interesante. Neurociencia educativa, el aprendizaje visible de John Hattie, aprender en tiempos revueltos, cerebro y aprendizaje, más específico de metodologías activas,
que obviamente este se complementa con otros muchos libros específicos de cada una de las metodologías activas, como he comentado, aprendizaje operativo, aprendizaje de servicio, etcétera. Y el libro estrella, que más allá de para llevar al aula, las oposiciones, etcétera, es un pilar en mi biblioteca. Todo lo que tenga que ver con Marcos Vázquez es clave para mejorar la salud y en este caso pues también habla Y de por cómo añadir, se relaciona, sí, de perdón, cómo se no, que por relacionan los añadir, pilares. Sí, dime, Pablo. es que como estaba acabando de los No, libros, para añadir, dale, dime. nada, que los dos libros que mencionamos justo la semana pasada con Irene Pellicer, que no los he mencionado, y justo es este, que es el de neuroeducación física, que creo que se llama Una revolución, es que no me acuerdo de lo que es la segunda parte del título, y luego uno más reciente que lo hace Irene Pellicer con Daniel Navarro Ardoy, si no recuerdo mal el nombre, que es Del cerebro al cuerpo. Estos dos libros son recientes y están también muy centrados específicamente en la neuroeducación física. Que no se me olvide, simplemente era eso. Muy bien. Si te parece, para cerrar, hacemos un cántico típico de Diego vuelve ya. Diego vuelve ya. Diego vuelve ya. Esperemos que sí. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.